Hola, hola a todas, Shavuot Tov Boraj, vamos a empezar la clase de Pirkei Avot. Nosotros, Baruch Hashem, ya estamos casi en lo último, en la última fase de la Mishnah Vav, del Perek Vav, que es la que enumera las 48 cosas que una persona tiene que adquirir para poder adquirir la Torah. Entonces, nosotros estábamos ya en la parte casi última, en la cual explicamos la semana pasada, Velo Megis Libobe Talmudó, no es una persona que presume de su sabiduría, Veino Sameach Beorá, y no anda presumiendo que tiene una capacidad de enseñar, no se Beolim Javeró, comparte el yugo, comparte el dolor y también la alegría con su compañero. Trajimos varios Masiot de varios Jajamim, Umagiole Kafzehut, y juzga a la otra persona para bien. Mamido a la Emed, busca siempre perseguir la verdad. Umamido a la Shalom, y busca siempre perseguir la paz. ¿Sí? Rashi sobre el Pirkei Avot dice, Sheinome Yashev Bedin, el Aose Peshara Berratzon. Siempre trata que si hay una situación de juicio entre dos partes, que lleguen a una conciliación. No directamente estar como buscar el din directo, no porque el din esté mal, sino porque siempre cuando hay un din, una persona gana y una persona pierde. Y ahora vamos a lo que ya Umitiashev Libobe Talmudó, es una persona que explica bien, y Mitiashev Libo, el Bartenura dijimos que explica aquí, que es Mitiashev Libo, ¿dónde lo pusimos? De Yeshiva, que es una persona que aclara sus aprendizajes. Ahora sí, Shoel Umeshiv, Shomea Umosif. Entonces aquí nosotros empezamos a explicar qué es esto, que la traducción es pregunta y contesta, oye y aumenta. Entonces, para esto necesitamos entender un poquito a qué se refiere esto. Y aquí habla el Pirkei Avot sobre la importancia que tienen las preguntas. Nosotros dijimos de que hay un dicho que dice que saber hacer una buena pregunta ya es la mitad de la respuesta. Es decir, es muy importante saber preguntarse y saber contestar, porque la mayoría de las cuestiones de estudio, no nada más de la Torah, surgen a raíz de una pregunta. Y una buena pregunta, como dijimos antes, es la mitad de una respuesta, clarifica y ayuda muy bien en el estudio. Entonces cuentan de Rabbi Haim Ibrisk, que era un jajam de Europa, no vivió hace mucho tiempo, a lo mejor 60, 80 años, que él cuando le hacían una pregunta buscaba siempre acompañar a la persona que le hacía la pregunta para que la persona que le hacía la pregunta encontrara la respuesta misma. No es que él le hacían una pregunta y él contestaba, sino a él le gustaba acompañar a la persona esa, que la persona misma empiece a decir, bueno, ¿por qué pregunté esto? Es una buena pregunta, que analice la propia persona su pregunta, y que al analizar la persona esa pregunta descubra cuál es su duda que tiene, si es porque no entendió bien, si es porque le falta estudiar más, etcétera, ¿sí? Entonces, aquí explica el Rav Twersky que los cuestionamientos que se hacen básicamente en la Gemara no son básicamente porque no se entienden las cosas, sino a propósito es para que la persona busque más allá de las cosas. Entonces, la función, vamos a decir, básica de un maestro, de un docente, no es contestar la pregunta, sino es ir de la mano con esta persona para que la persona encuentre las respuestas por sí misma. El Rab cuenta aquí que él tenía un jajam en Estados Unidos que había venido de Europa, no hablaba muy bien inglés, entonces cuando un alumno le tenía una pregunta, entonces él decía, tú estás 100% correcto, nada más te voy a mostrar tú en qué punto te equivocaste. Es decir, la capacidad de reaccionar frente a alguien que te hace una pregunta tiene que ser también muy buena para no deslegitimizar y no desvalidar a la persona que está haciendo la pregunta. La persona básicamente que está haciendo la pregunta
está haciendo una pregunta para aprender más. Entonces, era del alumno que está preguntando para subirle su autoestima, para enseñarle que pueda estudiar mejor, etcétera, etcétera. No es una oportunidad de les alcelo, decir, mira qué burro que eres, mira la tontería de pregunta que me estás haciendo, etcétera, etcétera. Y para esto quisiera compartir con ustedes una Gemara muy, muy importante, de que la Gemara, cuando habla del encuentro que tuvo Rabbi Yohanan Ben Zakkai con su futuro cuñado Resh Lakish, que lo hemos hablado aquí en algunas ocasiones. Resh Lakish aparentemente era una persona que había sido religiosa y después se alejó del camino y se volvió un delincuente. Entonces, en una ocasión, Rabbi Yohanan Ben Zakkai lo ve y ve en él una fortaleza muy grande. Le dice, Jeleja Leoraita, tú tienes que utilizar toda tu fuerza para estudiar Torah. Y Resh Lakish regresa al camino de la Torah y vuelve a estudiar Torah otra vez. La Gemara en Masejet Baba Metzia, que cuenta sobre todas estas cosas, cuenta una situación de descontento. Al final, Rabbi Yohanan es cuñado de Resh Lakish, estudiaban Torah juntos, se hicieron muy amigos, y muy amigos, pero en una ocasión había una discusión entre ellos, cómo se hace kasher un material de una espada, y Rabbi Yohanan, Resh Lakish le dijo, yo sé cómo se hace esto, y Rabbi Yohanan le contestó, debe ser que tú sabes por tu pasado, tú antes eras una persona que usaba armas. Entonces, Kish, como a Rabbi Yohanan, y le dijo, big deal lo que tú me estás diciendo, cuando yo era ladrón también me respetaba mi grupo de delincuentes, me respetaba y me decía sabio, y aquí también me dicen sabio, ¿qué viniste tú a ayudarme a mí a crecer como persona? Y Rabbi Yohanan malinterpretó estas palabras, y Rabbi Yohanan era un tzadik muy grande, y Kpidalab, dice la Gemara, tuvo akpada, es decir, no le pareció, pero como inmediatamente si alguien dice un comentario que lastima a un Talmid Jajam, hay consecuencias. Entonces Resh Lakish se enfermó. La Gemara cuenta que la hermana de Rabbi Yohanan, que era la esposa de Resh Lakish, le pidió mucho que haga tefila para que no le pase nada, pero Rabbi Yohanan ya no pudo. La cosa es que Resh Lakish se enferma y fallece. Y a partir de ese momento, Rabbi Yohanan entra en un estado de depresión muy fuerte, porque no alcanza a estudiar Torah con la sabiduría y con la amplitud con la que estudiaba con Resh Lakish. Entonces le tratan de buscar Talmidei Jajamim muy grandes a nivel como si fuera Resh Lakish, para que no moda con ninguno. Y una de las expresiones que Rabbi Yohanan dice es, no me sirve una persona que yo estudio con él y lo que yo digo me da la razón. Yo quiero estudiar con alguien que sobre cada cosa que yo decía, Resh Lakish lo cuestionaba. Entonces tenía yo 24 cuestionamientos sobre cada cosa que yo decía. Y eso enriquecía mucho el aprendizaje. A eso viene esta de Pirkei Avot que dice que es Shoel Umeshiv, Shomea Umosiv. Cuando una persona logra ¿cómo podemos decir? Un movimiento en el estudio que no nada más dice y se hace, sino que viene alguien y lo cuestiona, y todo esto es por el pasuk en Teilim, Mikol Melamedai Iskalti, de todas las personas que me enseñaron, yo aprendí, dice, de mis amigos todavía aprendí más, y de mis alumnos todavía aprendí más, porque los alumnos le hacen preguntas al moré, y el moré tiene que buscar una respuesta, entonces automáticamente aprende más. Entonces todo esto viene a decir qué importante es preguntar, qué importante es cuestionar. Eso no quiere decir que una persona puede cuestionar y condicionar el cuestionamiento al cumplimiento de las mitzvot. No, por eso nosotros sabemos que es
Naase benishma, pero la persona tiene una obligación de cuestionarse esto por qué es así. Nuestra Torá es una Torá muy sabia y la Torá tiene respuestas para todas las cosas. También es muy importante, si uno es mamá de niños chiquitos, no golpear esa capacidad de los niños que tienen de ser curiosos, ¿sí? Obviamente hay que tener tiempo y paciencia y todo, y si uno no puede en ese momento decirle, bueno, es muy buena tu pregunta, voy a investigar, y realmente después sí investigar esa respuesta, pero alentar a las preguntas es una cosa muy importante y no es algo nuevo que ahora libros, hay un libro de un autor mexicano que se llama Hola, ¿por qué preguntar? Y es el arte de la pregunta, es una cosa con mucha jojma, pero ver en la otra persona las ganas de preguntar, que eso a la fuerza hace que la persona pueda enriquecer su respuesta y estudiar mejor las cosas. Eso es lo que dice Joel Umeshiv, dice Rashi, Sheino Meshiv et Sheol Tejilá que de Sheyashiv Chubá Aguna. También otra táctica que dice Rashi que los morim, los jajamim de Torah tienen que utilizar es, si tú ya sabes la respuesta y viene alguien y te pregunta, no le contestes directamente, como hacía Rabbi Jaime Brisk, sino juntos, a ver, ¿a ti qué te parece? ¿Por qué es esto? ¿A ti qué te parece? ¿Tú qué opinas? Para que entre ambos lleguen a la conclusión. Luego viene la otra que es Shomea Umosif. Shomea Umosif, la traducción literal es oye y aumenta, pero aquí ¿qué quiere decir? Que contribuye a esta discusión, ¿sí? Entonces, una persona está estudiando Torah con otra persona, la información que tiene que ser una información que aumente al estudio de la Torah. La Torah, dice la Gemara, en algunos lugares es muy clara y en algunos lugares es muy complicada, y la función que tiene la persona es buscar las respuestas en diferentes lugares hasta que conteste esa pregunta y el estudio quede completamente entendible, ¿sí? Hasta tal punto que si una persona no sabría nada de ese tema, la persona que está estudiando tuviera esa capacidad y esa oportunidad de explicarle como si fuera de cero. Luego sigue Alomed Almenat Lelamed, de Alomed Almenat Laasot, el que estudia Torah para enseñar y el que estudia Torah para cumplir. Entonces aquí tenemos algo que ya el Pirkei Avot lo había dicho en diferentes ocasiones. Una persona tiene que estudiar Torah no nada más porque es bonito el estudio de la Torah, sino tiene que utilizar el estudio de la Torah para enriquecer a las otras personas y para poder cumplir esa Torah. Una Torah que solamente se estudia con fines de conocimiento no es el ideal de la Torah. La Torah es la que se estudia para poder cumplir, no nada más cumplir, como sabemos en como dicen, el Higueta Rambam, ¿no? Que dice, y que cuando termines de estudiar, le dice el Rambam a su hijo, párate y ve cómo lo puedes aplicar en tu vida, ¿no? Busca cómo hacerlo para tu vida. Eso es, el estudio de la Torah tiene que ser, no puede haber, lamentablemente hay algunas personas que les pasa eso, que es como, hay dos Torot, la Torah que estudian y la Torah que cumplen. No, eso no puede ser, la misma de la Torah es la que cumple es la que estudia, no pueden haber dos Torot diferentes. Y Alomed, Almenat Lasot, y lo más importante es no nada más estudiar para enseñar, sino estudiar para cumplir. Amahkim et Rabo. Amahkim et Rabo lo que quiere decir es que gracias a ese involucramiento que hay, a las preguntas que hace, obliga al maestro a prepararse mejor. Entonces, por eso es muy importante estudiar con alguien, los hombres que estudian con jabrutá y no sé qué. Seguro tus hijos te habrán contado, con esta jabrutá no se acomoda, ¿no? Entonces, cuando tú le preguntas por qué no te acomodas, porque todo lo que yo digo me hace caso. Entonces tú dices, qué padre, ¿no? Qué bueno, no tienes que pelearte con nadie. El chiste es que venga alguien y que te contradiga, que te diga, no entendí por qué es así. Entonces, eso obliga a la persona a que tiene que cosas que, Sheheyano. Entonces,
Mora está trabada, ya no se escucha. Perdón, se cortó. Quedábamos en que había un jaján que se llamaba Rabieis de la Jarif, que estaba buscando un yerno, un esposo para su hija, entonces fue a una yeshiva a dar una disertación y se estuvo mirando ahí a los alumnos y vio que había un muchacho que podía resolver, tipo, sabía, un Talmid jajam muy, muy grande y sabía resolver todas las cosas. Entonces, en un principio le gustó mucho a este muchacho para que pueda ser su yerno, pero después lo batió, dijo, él no, él no. Entonces después escuchó de otro que estaba como muy preguntón de una cosa, entonces después que acabó el shiur fue con él y le dijo, jajam, ¿me puede explicar? ¿Me puede explicar? Entonces el rab le dijo, sí, tú ya tienes la respuesta. No, todavía no, pero yo quiero que usted me explique las cosas. Y ese fue al que él escogió como yerno, porque no, el chiste no es, qué padre que a uno, no, qué padre que a uno se le den las cosas fáciles. Los chicos que estudian rápido son muy inteligentes, Baruch Hashem, qué bien. Pero eso no tiene que venir peleado con el esfuerzo, eso. Que es que quiere saber, que tiene esa sed de aprendizaje. Entonces, esto es la, ¿cómo se dice? La fuerza que tiene la Torá, que la Torá quiere que la persona se esfuerce, que la persona luche por lo que las cosas que tiene. Y eso es lo que es Amahkimet Rabó también, es en la persona que gracias a sus alumnos él se hace mejor moré, gracias a las preguntas, gracias al interés. Esa es una de las cosas que la Torá se adquiere. Es un buen moré y es una persona que su Torá se le va a quedar más, ¿sí? Porque tuvo que salir a investigar. No todo lo que dice, todos le dicen así, así, sino hay un cuestionamiento en eso. Y la anteúltima cosa, la número 47, es Amejabenet Shmuato. Amejabenet Shmuato es que dirige lo que él dice. ¿Qué significa que él dirige lo que él dice? Que su Kavaná, cuando él estudia Torah, es una Kavaná Leshem Shamaim, ¿sí? No tiene intereses de por medio, es una persona que realmente ama el estudio de la Torah y todas sus enseñanzas son Lefidereja Torah para que las otras personas aprendan. Y la número 48, que es la última, es Beaomer Dabar Beshem Ombro, y aquella persona que dice lo que estudió en nombre de la persona que se lo enseñó. La fuente, dice la fuente, la madeta, de aquí se aprende, Kola Omer Dabar Beshem Ombro, toda aquella persona que dice la fuente de donde él estudió esa cosa, me vigue ulala olam, trae salvación. ¿Cómo sabemos esto? Porque el Pasuk dice en Megilat Esther que en un principio cuando Esther le contó a Hashverosh que Mordejai descubrió a Bigtán y Teresh que lo quería matar, ella dijo, oiga, hay un judío que se llama Mordejai, que él descubrió que Bigtán y Teresh lo quieren matar, y al final, ¿qué pasó? Descubrieron y era verdad, ¿y qué hicieron? Lo escribieron en el libro de los recuerdos, y cuando Ahasveros ya no podía dormir, leyeron ese libro. ¿Qué hubiera pasado si ella se hubiera adjudicado lo de Bigtán y Teresh para ella sola? Nada, porque ella no podía hacer nada, porque ella no se había enterado de lo que había pasado. Entonces, gracias a que ella lo nombró a Mordejai, que Mordejai salvó
a Hashverosh de Bigtani Teresh. Gracias a eso, a Hashverosh esa noche no pudo dormir, le dijo a Amán, ¿quién está por ahí? Llévalo con el caballo. Es decir, todo fue gracias a que ella dijo en nombre de Mordejai. Ahora, realmente lo que Jajamim hacen aquí es decir, qué padre, si uno dice algo en nombre de la otra persona, trae Geula al mundo. Pero ¿qué tiene que ver eso con una característica para adquirir la Torah? Sí. No, porque esta es la última, las últimas de las características. Bueno, ¿y qué quiere decir si tú no dices de dónde lo sacas? O no hay continuidad. O tú te estás adjudicando algo que es tuyo cuando no es tuyo, ¿sí? Entonces, aquí vienen los jajamim y ven realmente todo esto de cualquier lado, porque hay otro mamar, otro mamar Hazal que dice que, ¿dónde está por ahí? Que toda aquella persona que dice algo y no dice el nombre de quien lo dice, o verbelav, transgrede un lotase. Entonces, bueno, entonces hay que ver aquí bien a qué se refiere. Entonces, la Gemara cuenta que había un jajam que se llamaba si no te acuerdas es otro tema. Rabbi Yohanan. ¿No te acuerdas quién lo dijo? Es otro tema de querer adjudicármelo a mí. O sea, eso, no, y aparte hay que ver si en todas las cosas que uno enseña, estudia, tiene que decir de dónde lo sacó. Claro. Entonces, vamos a checar aquí. La Gemara cuenta en Yevamot que Rabbi Yohanan una vez escuchó que su alumno, Rabbi Elazar Ben Pedat, dijo algo y no dijo que lo escuchó en nombre de él, de su jajam. Entonces, yo qué sé, no dijo. Ikpídala, Rabbi Yohanan, Ikpídala, se molestó, ¿por qué no dijiste que esto lo estudiaste de mí? Entonces, en base a qué se enojó, Shekol Tamid Jajam Shombrim Ala Habishmo. ¿Por qué? Porque el día de mañana, dentro de 120 años, cuando una persona dice algo a nombre de un jajam que ya se murió, eso le da como nahat a su neshama, neshamaim. Dice aquí, siftotaf dobebot bakever, sus labios se mueven en la tumba. Hay que ver si realmente no debe querer decir eso mamás, sino que le da un nahat a esta persona que están diciendo algo en su nombre. Entonces vino Rabbi Yaakov Bar Idi, otro jajam, un amigo de Rabbi Elazar, y le dijo, no te pongas mal, que se enojó el jajam, porque ese enojo no es un enojo que está bien. ¿Por qué? Porque en el libro de Yoshua dice que Asher tzivá Hashem et Moshe Abdo. Así como le dijo Hashem a Moshe, hizo Yoshua. Entonces, ¿quién tzivá Moshe et Yoshua? Vejen hasta Yoshua. Vejikol davar sheamar Yoshua. Cada cosa que Yoshua le decía a los Yudim, le decía, esto me lo enseñó Moshe, esto me lo enseñó Moshe. Entonces, eso, Yoshua y a Yosef Bedoresh. Yoshua enseñaba y no decía, esto me lo enseñó mi jajam Moshe, esto me lo enseñó mi jajam Moshe. A Kol Yodim, que lo que sabía Yoshua era de quién? Era de Moshe. Entonces no hace falta. Entonces, Rabbi Yohanan se quedó tranquilo y Rabbi Elazar se quedó tranquilo. No tienes que enojarte. Todo el mundo sabe que la Torah de Rabbi Elazar es la Torah que tú enseñaste. No tienes que molestarte por eso. Benitbay es Rabbi Yohanan y Rabbi Yohanan se quedó tranquilo, se contentó. Entonces hay muchos encuentros alágicos aquí que dicen cuándo sí, cuándo no. Entonces, Beder es claro cuando una persona, hola Debo, cuando una persona estudia Torah, sabe que no lo inventó él. ¿Ok? Aunque aquí dicen en diferentes mefarshim que eso es si uno, vamos a decir, hace todo o todo el mundo sabe que él es un seguidor de tal rab. Pero si es una persona normal, vamos a decir que pues, aprende de todo el mundo, entonces a lo mejor sí sería bueno que esta persona dijera de dónde para que la persona supiera, ¿sí? Velomar y decir Dabarze Shamati, esto lo escuché de mi Moré, esto lo escuché de X-Rap, ¿sí? Porque que Iván, que si no va a decir eso, Yahshebu Sheimi Shelo, que él lo inventó.
Y este es el punto que viene aquí con la relación que las 48 cosas, que es la última de las 48 cosas, tener, ¿cómo se dice? Buena autoestima de no necesitar inventar una cosa si uno no la sabe. Entonces es mejor decir, si uno no sabe, no sé, te lo investigo, te lo averiguo, pero no adjudicarse conocimientos que no son de uno, ¿sí? Entonces eso es muy, muy importante, ¿sí? Y cara davar o si es un hidush personal, que a veces una persona se puede decir, se me ocurrió este teruz, no lo vi en un libro, y si alguien sabe, me puede decir, ¿sí? Y también tener la capacidad, como dijimos en los puntos anteriores, cuando dice que si uno no sabe algo, pues decir la verdad no sé, vamos a checar, vamos a investigar, o investigué y no sé, es una cosa así. Entonces, básicamente, estas son las 48 cosas que la Torá se adquiere con ellas. Básicamente lo que dicen los Jajamín sobre estas 48 cosas es que la persona tiene que saber que la Torá no es una ciencia como otras ciencias, sino es algo que abarca el carácter de la persona. Por eso si observamos nosotros las 48 cosas, vamos a ver que casi todas las cosas son en relación cualidades Ben Adam Lajavero, ¿sí? Que es ser una buena persona, que ser alegre, que estar contento, todas estas cosas, ¿sí? Y básicamente una cosa que dice aquí muy, muy bonita es, cuentan aquí una anécdota de Rav Shlomo Zalman Auerbach, que estaba en Diun, ¿sí? Se puede usar, ¿cómo se dice? Los aparatitos de audición. Sí, ¿no? Aparatos de audición. Cuando alguien no oye bien. Como el chicharito, si se puede usar eso en Shabbat o no. Que sí. Sí, Rav Shlomo Zalman dijo que sí. Pero vino una persona y dijo, no puede ser lo que tú estás diciendo, porque ¿cuál es la función de un aparato de audición? Amplificar el sonido. Entonces, ¿sería eso la misma función que hace un micrófono? ¿Se puso el micrófono en Shabbat? No. No, pero es diferente, es para escuchar. Ok, entonces Rav Shlomo Zalman le dijo que no. Entonces, esta persona, para reforzar su postura, que el chicharito es igual que el micrófono, en contra de lo que Rav Shlomo Zalman decía, dijo, a mí me consta que sí es igual, porque una vez yo oí que Rav Aaron Kotler, el de Lakewood, no quiso hablar en Shabbat con una persona que tenía micrófono. No quiso hablar con una persona que tenía chicharito. Entonces Rav Shlomo Zalman le contestó, mira, si tú quieres discutir este punto de manera lógica y que yo te enseñe los pros, los contras de todos estos, no hay ningún problema. Pero por favor, no lo metas a Rav Aaron Kotler en la mitad, porque Rav Aaron nunca dijo una cosa así. Entonces, esto también hay que ser consciente que si una persona nombra a alguien, que lo nombre bien. Exactamente. A ver si entiendo lo que dijo. No, seguro era mentira. ¿Cuántas veces dicen cosas en nombre de una persona que no es? Por eso hay que saber muy, 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 muy bien cuál es. Sí, y no caer. Oh. Cosas así, y ellos Ni saben lo que dice. De Rav Haim, ¿cuántas cosas decían que él decía y no lo usan? A mí me molesta mucho cuando ponen unos lugares de Tzedakah, ¿no? Dice, Rav Haim promete que... sí, como si fuera. ¿Quiere agua, moral? No. Que si daste de acá, no sé, seguro no sé qué te pasa. Pues darse de acá, Bijlal, es una segura muy buena. ¿Quién dijo que en ese lugar hay que tener mucho, mucho cuidado con eso? Bueno, entonces, Baruch Hashem, nosotros acabamos estas 48 prerequisitos para la adquisición de la Torah. Que nosotros, estos 48 pasos son semejantes a los
días de Sefirat HaOmer, ¿no? Que son 49, porque uno es del Ejerez Karmana Torah. Y esto tiene muchas ideas para nosotros, pero básicamente es, así como la Torah fue entregada en un lugar público, todas estas 48 cosas, algunas requieren de más trabajo, algunas requieren de menos trabajo, pero eso, son accesos a todas las personas, ¿sí? No hay distinción en estatus social, en Ashkenazim, Sefaradim, no, todas las personas tienen que adquirir la Torah y cada uno tiene que mejorar las midot de cada persona, ¿sí? La Torah no es como las otras ciencias que requieren a lo mejor nada más de ser una persona que se siente y estudie. No, la Torah requiere de todo el cuerpo de la persona, no nada más del sejel de la persona. Muy bien, ahora sí acabó la Mishnah Vav y empezamos con la Mishnah Zain del Perek Vav, que dice lo siguiente: Gdolá Torah, es grande la Torah, Shei notenet Chaim leosea baolam hazeh ubaolam haba. También estas las Mishnayot del Perek Vav, que nosotros habíamos dicho en un principio, el Perek Vav es una braita, es un aumento del Pirkei Avot. En verdad el Pirkei Avot acabó en el Perek Hei y aquí se aumentó otro Perek. Son Mishnayot un poquito más largas. Entonces dice el principio de la Mishnah: es grande la Torah que le da a las personas que estudian Torah, notenet Chaim leosea baolam hazeh u baolam haba. Le da vida a las personas que la cumplen en este mundo y en el mundo venidero. ¿Cómo es? ¿Qué es lo que te da vida en el mundo venidero? Si en el mundo venidero no hay una vida, ¿qué tipo de vida hay en el mundo venidero? Entonces explica el Bartenura, Ogel perotea baolam hazeh, la persona adquiere sus frutos de este mundo, pero el capital, a Keren Kayemet, se queda todo para el Olam Haba. ¿De dónde sabe el Taná del Pirkei Avot que la Torah te da vida en este mundo y en el mundo venidero? Sheneemar, como dice el Pasuk, Ki Haim em lemotzaem, porque la Torah, esto lo vimos en Mishle, cuando empezamos a estudiar Mishle, la Torah le da vida a la persona que las encuentra, Ulejol besaró marpe, y a toda su piel le da marpe, le da refuá, ¿sí? Entonces, a partir de ese pasuk, obviamente que hay que entender qué es lo que se refiere a eso. Nosotros conocemos gente también de Jajamí muy grandes que no viven 150.000 años, no tienen larga vida. Entonces hay que ver, nada de lo que Jajamí me explican tiene una explicación unilateral. Hay que entender cuál es el concepto bien, a qué se refiere. Entonces, ¿qué es Kihaim em lemotzaem? Porque es vida a la persona que la encuentra. Entonces viene el Bartenura y dice, no leas lemotzaem a la persona que las encuentra, sino lemotziem bapé. Es decir, las personas que aplican la Torah. La dicen en su boca y la aplican. No nada más la estudian, la aplican. Entonces trae el Midrash, un Midrash bastante fuerte. ¿Dónde está? Bueno, que la Pirkei de Rabbi Eliezer creo que cuenta que había una persona que era muy, muy tzadik y falleció muy joven. Entonces la esposa estaba muy desconsolada, como que sintió que fue una injusticia porque el esposo era un tzadik muy grande. Entonces iba con sus tefilín a todos lados y decía, por favor, denme una explicación por qué se murió mi esposo tan jovencito. Y los jamim no sabían qué decirle, hasta que una vez se encontró con Eliyahu Anabí. Entonces Eliyahu Anabí le empezó a preguntar, le dijo cómo cumplía bien las mitzvot, tu esposo, todo, sí, hasta que empezó a indagar en su vida íntima. Entonces le dijo, cuando a ti te bajaba la regla, eran Shomre Neguía. Pues claro, cómo no, si es un Talmid Jajam mi esposo. Y los días que tú contabas Shivan Ekim, también eran muy cuidadosos. Entonces ella le dijo, mira, nunca nos tocamos ni nada, pero a veces nos sentábamos, estábamos en la misma cama con ropa y todo, pero sin tocarnos, sin nada. Que eso es una arjacá de Rabanán. Entonces Rabbi Akiva, el Eliyahu Anabí, ¿qué le contestó? Ya entendí.
Está muy fuerte, ¿eh? Pero ¿a qué viene esto? Esto viene a que lo que Jajamín dicen aquí es, lo importante de la Torah no es nada más la teoría, es la práctica. A nivel de esa persona, que era un Talmid Jajam tan grande, exactamente, ¿sí? Él tenía que haberse cuidado hasta ese punto, porque uno dice, es de Jajamim eso. Bueno, no, ¿qué tiene que ver? Si es de Jajamim hay que cuidarse igual, no quiere decir. Muchas veces, bueno, sé que estás muy bien y llegó un niño, pues ya. Bueno, pues eso es alajá. Acá era sin niños. No, él se equivocó. No hizo ni un isurjas de Shalom, porque estaban los dos vestidos y todo, pero estaban en el mismo sin ninguna separación. Sí, hoy en día sabemos, estamos en un taxi, o alguien nos da un aventón y estamos en haciendo, pones tu bolsa, yo qué sé, algo que hace una frada, ¿no? Entonces, esto es lo que viene aquí. Lo que viene aquí es el Icar del estudio de la Torá tiene que venir acompañado con la práctica. Eso es lo que viene aquí, ¿sí? Ve Omer y trae otro pasuk de Mishle. Rifute le shareja veshikui le atzmoteja. Que la Torá tiene tanto poder sobre la persona que no nada más cura las heridas en este mundo, sino también es un curador de huesos. ¿Cuándo son los curadores de huesos? En el Olam Abba. Entonces es lo que dice Sheye, Mashke Atzmoteja Bakeber. La Torá es una protección mucho a largo plazo. Ve Omer, y es otro pasuk más. Aquí son todas cosas que hacen, son psukim que reafirman la importancia que tiene la Torá. Et Haim y la Mahazikimba, la Torah es un árbol de la vida para las personas que la sostienen. Básicamente dice Batenura Baolama Ba, ¿sí? Vetomgea Meusha, y las personas que la apoyan son personas que son felices. Veshema Tomar, y si a lo mejor vas a pensar que esto se refiere a Lejaim Sheuzoje, que es larga vida en este mundo, entonces hay de no todas las personas tienen la misma larga vida, o no todas las personas tienen una vida buena como una persona quiere tener, porque acá dice que es meullar de felicidad, de osher, de que leviat genem le rosheja, de anakim le gargueroteja, son todos supin de Mishle que hablan qué bonita y qué importante es la Torah. Abal, dice el Bartenura, mi yomar y es ojele a osher. No todos los talmidei jajamim son ricos, hay personas que no son ricas. Sharei yesh lehavne adam anidonim beaniut. Uno no sabe, hay gente que es pobre, también puede ser, ¿sí? Por eso es cada quien se refiere a algo, Eise Udabar, a Mevieta Adam, Limzohem Bene Anashim. Son cosas que vienen de pilón cuando una persona estudia Torah. Hashem hace que si esa persona tiene una buena conducta, Benadam la Javero, estamos hablando, las personas a su alrededor son personas que están contentas con esta persona, porque es una persona que es amable, es humilde, es buena, ¿sí? Si es que estudia la Torah como la tienen que estudiar. Y a veces hay diferentes regalos que uno no sabe, entonces dice el Bartenura, puede ser personas que son ricas, pueden ser personas que son pobres pero son simpáticas, puede ser personas que algo tienen, eso, algo Hashem le va a dar, ¿sí? Por ejemplo, a lo mejor hay alguien que tiene dinero, pero lo yeme jugad, la gente como que no la quiere tanto. Entonces, por eso trae aquí muchos pesukim que digan, si es esto, a lo mejor no puede ser esto, a lo mejor puede ser esto. Entonces trae varios pesukim aquí sobre la grandeza que tiene la Torah. Por ejemplo, trae otro pasuk, titenle rosheja leviat gen, aquí es, le va a dar a tu cabeza simpatía, o kibir buyameja beyosifu lehashnot haim, o gente que vive muchos años, o porque dice el pasuk, Orej Yamim Biminao, Bismola Osher Bekabod, Hashem le da a la persona que estudia Torah larga vida del lado derecho y a la izquierda riqueza y honor. Entonces,
cada cosa de cada persona según como lo que le tocó a cada persona. Y dice aquí, ¿acaso, dice el Bartenura, esto se cumple también para personas que cuando estudian Torah, no estudian Torah Lishma, estudian Torah Shelo Lishma, quieren tener Olam Haba o quieren ser un Talmid Jajam para que todo el mundo cuando entre se paren? Dice que sí, dice aquí, afilu, Sí, dice aquí, dice afilu Shelo Lishma, Zohel Idvarim Alalu. Sí, por lo menos, ¿qué hacen? Eso, exactamente, por lo menos estudian Torah. Entonces, esto es lo que quiere decir esta Mishnah. La Torah tiene que ser para nosotros una Torah que sea para la persona, que la persona sienta que es la que le da la vida. ¿Sí? Aunque técnicamente esta persona no viva muchos años más, pero sienta que Inotenet Haim, ella es la que le está dando la vida. Entonces viene el Rab Ovadia y dice, en el Midrash Moel, que es un Midrash que explica el Pirkei Avot, dice, fíjense cómo dice la Torah, dice el Pirkei Avot, Dolá Torah she'inotenet Haim leosea. Es grande la Torah que le da vida a quienes la hacen. No dice loca tuble lombea. No dice que es grande para la que la estudia. No, es grande para que la cumple. Leodía sheikar alimud, lo más importante del estudio que es. Eso, vealomed ve y no hace, y aquella persona que estudia y no hace, no ajlo shelonibra, es mejor que no haya sido creado. Eso es, les voy a decir en qué. Eso es en personas que utilizan el estudio como ciencia. Hay, lamentablemente, yo he conocido en la hebraica o así, gente que sabe mucha Torah, reformistas o esas cosas. Saben mucho, yo no voy a discutir que su conocimiento es muy amplio, pero no lo cumplen. Es decir, saben mucha Torah, gente que estudia judaísmo en una carrera universitaria, lo yodat, en 1000 cosas, y a la jalema hace, no hace. Entonces es peligroso eso. ¿Por qué? Porque el día de mañana alguien que no sabe y no cumple, ¿qué puede decir? Yo no cumplí porque no sé. No. Si una persona vive en Chihuahua, ¿sí? Resultó que luego se enteró que su mamá Yehudía, 120 años, se murió. Sube a Shamaim y le dicen, ¿cumplía Shabbat? ¿Comía kasher? No tenía ni idea, yo no sabía nada. Entonces en el Shamaim le van a tener que hacer un descuento. ¿Por qué? Porque él no sabía, pero una persona que sí sabe y deliberadamente es peor. Eso es lo que dice el Midrash Moel. Pero está mal. Bueno, está bien, cada quien, Boreolán valora cada quien según lo de cada quien. Me contó una amiga que Eli Zuli, creo que dio una clase hace 2 semanas, no sé qué, que no sé de dónde sacaron, que los indios que estaban en México, no sé dónde, eran Yehudim, Caniré. Tienen algunas cosas de Yehudim, Caniré eran hijos de marranos, o no sé cómo aparecieron, ¿sí? Muy, bueno, a ver, dele a un indito de Oaxaca o de no sé qué que cumpla Torah y Mitzvot. No saben, ¿no? Es una información muy alejada a aquellas personas, no saben, ¿sí? Entonces, esto es lo que dice aquí. Dice, Gadol Shara Limut Mishara Maase. Ahora, por otro lado, si bien es muy importante estudiar, si bien es muy importante cuidar las cosas y hacer las cosas, también es muy importante estudiarlas, ¿sí? Entonces no hay que perder el equilibrio, ¿sí? Hay que hacer las dos cosas, ¿sí? Sí. Que afilu o sea, shekiemu bekiblu beazu kol ma shelamdu a Torah y ya no teret haim bahem. Lo que valida la alegría o la vida que tiene la persona no es nada más el cumplimiento, es también sentarse a estudiar. El estudio de la Torah es como una conexión y un vínculo que una persona logra con Hashem. No es nada más, a ver, cumple esto, cumplo lo otro. No, también hay una exigencia de Hashem, que Hashem quiere que la persona
estudie, porque la Torá, la Torá es lo que valida tu existencia, lo que hace que vivas años, es decir, no, aquí no es nada más una situación de que voy a estudiar Torá para vivir muchos años, no, mi vida es vida gracias a la Torá, eso es, poder lograr sentir que una persona tiene vida gracias a que estudia Torá. Muy bien, entonces, esto ya lo dijimos antes. Bueno, justo, una cosa que hoy de Rabban Cohen dice, ayer le metió un placer especial al libro de Torah. Sí, hay un placer especial. Es un placer, le gusta. Un placer especial para que la gente se acerque a la Torah. Ajá. Es un placer. Bueno, que lo estudia bien. No, sí, generalmente a la gente lo atrapa, la Neshama de Yehudí le gusta también. Así los Yehudim que están como muy alejados y eso, es algo que... Ojalá que sí, sí, se acercan, lo van a sentir. Sí, así es. Entonces aquí el Rabo Ovadia cuenta más que pasó en la ciudad de Netanya, que una persona fue a pasar Shabbat a Yerushalayim y estuvo en una yeshiva muy, muy importante, y el evento de Shabbat, cómo cantan y dicen Divrei Torah, y le gustó mucho, mucho, y esta persona decidió hacer teshuvah y empezó cada vez a cumplir más mitzvot, más mitzvot. Después de un año se acordó que hay amigos de él en la ciudad de Netanya que a lo mejor también pueden ellos jalarse a la religión. Entonces viajó con ellos y les dijo, hagan teshuvah. No querían. Entonces dijo, ¿saben qué? Vamos a probar un Shabbat. ¿No? Como dice el Teilim, Tamu, Ur'u, Kitov Hashem. Si uno le hablan mucho en teoría, hasta que no sabe, esa es la idea del Shabbat Project, ¿no? Así gente que no cumple nada, que experimente un Shabbat y a ver cómo le va a ir. Entonces, ellos dijeron, híjoles, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a dejarlo para otro Shabbat, porque este Shabbat hay un partido de fútbol muy, muy, muy importante. Era el que jugaba, no sé, 2 equipos muy, muy importantes, entonces lo dejamos para el Shabbat que viene. Y llegó ese Shabbat y le dijeron, no podemos, hasta Motzai Shabbat. Y así, pero él siguió insistiendo hasta que convenció por lo menos a uno que vaya a pasar Shabbat. ¿Y qué pasó? Se acercó y le gustó, hizo Teshuvah. Entonces es la grandeza que tiene probar las cosas y estudiar Torah, que es lo que le da a la persona Jaim y todo eso, aunque técnicamente no se cumple con todas las personas, pero sí hay cosas que sí la persona lo puede vivir. Dice aquí el Rabo Ovadia, en relación al pasuk, Et Jaimí la Mahazikimba, dice que el Gaón Mivilna explica sobre este pasuk que una persona cuando agarra una cosa para que no se le caiga, ¿cómo la agarra? ¿Con una mano o con 2 manos? Con 2 manos, ¿sí? Entonces, Et Jaimí, la Torah es un árbol de la vida para que la persona lo abrace. Lo tiene que agarrar con las 2 manos. Entonces, se refiere a las 2 manos, se refiere no nada más a cumplir la Torah Mamash, sino también a todas aquellas personas que apoyan a otras personas para que puedan estudiar Torah. Digamos, los Tormim, los donadores, todas esas personas que ayudan a que la persona pueda estudiar Torah. Entonces, a veces, que al margen de todo eso, personas que son grandes en Torah sí han tenido situaciones de peligro de vida y gracias al Zhut de la Torah se salvaron. La Gemara cuenta aquí en Masejet Yevamot que Rabbi Akiva estaba en un barco y el barco hicieron esped y todo, y de repente aparece Rabbi Akiva. Se cayó el barco. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades que una persona pueda salvarse de un hundimiento de un barco? No hay. Entonces, cuando lo vio Rabban Gamliel, le dijo, Bni, eso, ¿qué pasó? Le dijo Rabbi Akiva, Daf shel Sefina nizdamen li.
había una madera que se quedó flotando, entonces yo me apoyé en esa madera. Eso es literal, no solo madera, De alcohol, gal, de gal, y cuando venía una ola, ¿yo qué hacía? Bajaba la cabeza con esa ola y Hashem me trajo. Entonces, bueno, acá hay muchos aprendizajes. Un aprendizaje muy importante es que cuando viene una ola, ¿qué tiene que hacer la persona? Hay que bajar la cabeza. Por eso dicen que cuando una persona dice lo sé shalom, ¿qué tiene que hacer? Tiene bajarse también la cabeza, porque para hacer shalom hay que bajar la cabeza y echarse para atrás. Exactamente. Entonces, muy bien. Entonces, dice el Ratuersky sobre esta Mishnah. Esta Mishnah enumera 7 psukim del Mishle para enfatizar que tiene razón el que está diciendo la Mishnah. Entonces, ¿para qué se necesita tanto refuerzo para decirte que la Torah es Torat Haim? Son muchas aseveraciones, ¿sí? Entonces, lo que quiere decir el Rab aquí es que la persona a veces tiende a pensar que la Torah es una Torah muy bonita para toda la parte espiritual de la persona. Pero lo que el Jajam de esta Mishnah te quiere decir es que la Torah es una Torah bonita también para todo tu cuerpo. Es decir, te hace ver la vida de otra manera. ¿Cómo? Pero no nada más en la parte espiritual, en la parte física también, es decir, en este mundo material también, en este mundo material también es una referencia importante. Por eso los psukim que trae, casi todos los psukim que trae Mishle son psukim que tienen que ver con el cuerpo. Es bueno para tu carne, es bueno para tus huesos, es bueno para tu cabeza. La Torah es una cosa que no es nada más bonita en la parte espiritual, sino también en la parte física es una cosa que es bonita, ¿sí? No nada más en la parte espiritual. Y antes de terminar, lo que me olvidé de decir, una cosa en la Mishnah anterior, cuando habla de a Omer Dabar Beshem Ombro, explican los Jajamim, a Mejavenet Shmuato, a Omer Dabar Beshem Ombro, explican los Jajamim que al margen de ser el pshat, de que una persona repite algo a nombre de la persona que lo dice, sino a nivel espiritual un poquitito más elevado es decir algo en nombre de la persona que lo dice, implica también que la persona acepte las cosas que le pasan a nombre de la persona, que es Beshem Ombro, de aquel que lo dice, es a nombre de Boreolam. Si a una persona le pasa una cosa que a una persona no le gustó, entonces que sepa que alguien lo dictó eso. No fue un invento de la vida, no fue una cosa de casualidad de la vida, sino es a Omer Dabar Beshem Ombro, es recibir las cosas que a una persona le pasa porque hay alguien que lo dice, ¿sí? Y cuando una persona logra tener eso, ¿cómo termina? Me vi geulá la olam. Cuando una persona tiene la capacidad de poder ver estas cosas, automáticamente viene la geulá para él. Es decir, él se siente ya redimido porque él sabe que esta cosa que le pasó no es algo que porque él es un tonto, o porque tiene mala suerte, o por 1000 cosas, sino es algo que está dirigido, exacto, está dirigido por Hashem. Entonces, ¿cómo hace una persona para poder ver eso en situaciones donde está muy cañón ver eso? Entonces, pensé relacionarlo con la parashá de esta semana. En la parashá de los Meraglim, nosotros vimos un castigo muy drástico de Hashem. Es un día, un año. Cada día que ellos hicieron esto, que estuvieron los 40 días, es un año. Pero no nada más eso. Tisha B'Av quedó como día de ¿qué? Para toda la vida se destruyó el primer Bet HaMikdash, el segundo Bet HaMikdash. Muy fuerte. Entonces, no nada más esto. Hay que entender el trasfondo de esto. ¿Quién indirectamente provocó esto? Nosotros mismos, porque nosotros mismos, al ponernos en un estado de llanto, ¿qué pasó? Ya no pudimos salir de ahí, nos pusimos a llorar. Y cuando una persona ya está en ese lugar, ya es muy difícil que se pueda salir de ese lugar para que pueda
si no fue un castigo de Hashem, Kaviahol, fue una consecuencia del acto directo de la persona. Hashem, como nos dijo a los judíos, ustedes lloraron gratis. ¿Qué es llorar gratis? ¿Qué significa lloraron gratis? Entonces, si una persona puede llorar gratis, ¿también qué puede hacer? Entonces una persona puede buscar, sí, pero es para analizar, una persona tiene la alternativa o de llorar gratis o de reírse gratis también. A Filu que uno no tenga los motivos, ¿no? No dicen de que más, no sé si existió o no existió una persona que era muy quejona. Entonces, los malajim dijeron, ¿por qué se queja tanto? Tiene un montón de cosas buenas. Entonces vamos a darle motivos para que realmente se queje. Entonces le empezó a ir todo mal, hasta que ya tocó fondo, le fue tan mal, que empezó a decir que está bien. Entonces cuando empezó a decir que está bien, en el Shamaim dijeron, mentiroso, ¿qué estás diciendo que está bien si está todo mal? Te vamos a dar motivos para que digas que está bien. Entonces, esto, uno tiene que leitjazek en estas cosas y ver que Hashem es Atov Beametiv y que esta cosa tiene que tener algo bueno que salga de esto, ¿sí? Entonces es lo que dice aquí. Lijeorá, ¿cómo puede ser que es un castigo tan duro? Ellos mismos tomaron esa actitud de querer llorar, no es que uno no sabe. Entonces, cuentan aquí, hay un pez que cuando tiene miedo que se lo va a comer otro pez, libera una tinta negra, me fijé en Wikipedia, se llama tinta de calamar, que es una especie de pigmento oscuro que desprenden algunos cefalópodos, que se trata de una estrategia de evasión, ¿sí? Y la verdad es que este pigmento se usa para no sé qué cosa, pero es una cosa que usa este pez para defenderse, para alejarse del pez que lo está atacando. Entonces, dice un jajam que se llama Rabbi Abraham, no es nada más una cosa que Hashem utiliza en los peces. También hay en los humanos, que a veces Hashem hace como un bloqueo, que uno se envuelve con tinta negra, pero es para bien de uno. Es gracias a esa tinta negra, hay otras cosas peor que no pasan, ¿sí? Entonces esto es que una persona tiene que ver esto, ¿sí? Cuando una persona ve que las cosas están oscuras, no siempre es por malo. A lo mejor eso está oscuro para que gracias a esa cosa oscura la persona pueda salvarse de otras cosas, no es así, ¿sí? Entonces, lo trae acá también relacionado con la parashá de la semana, con la mitzvah de Tzitzit, que dice, Uskartem et kol mitzvot Hashem, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el drash de eso? Uskartem, la persona tiene una obligación de recordar, et kol, todo lo que ahora la persona le pasa, que es mitzvah. Mitzvah aparte de mitzvah, ¿qué es? Ordenanza, ¿sí? Uskartem, ¿sí? La persona tiene una obligación de acordarse que todas las cosas que le pasan en la vida son cosas de Hashem. Y que a veces Hashem se tiene que mostrar de esta forma, porque nosotros no sabemos. Entonces trae aquí más adelante, no me acuerdo en qué página está, que Jajam es Roshete Bot Hatzi Kos Melea, medio vaso lleno. Es una persona Jajam, es una persona que tiene esa capacidad de ver el medio vaso lleno y no el medio vaso vacío. Entonces si una persona ve el medio vaso lleno, ese mismo sentimiento de ver el medio vaso lleno jala que uno pueda ver más, ¿no? Eso sí es una cosa de libre albedrío de la persona. La persona puede escoger si ver el medio vaso lleno o el medio vaso vacío. Eso es up to you, qué es lo que tú quieres ver. Y en eso se equivocaron los merraglim, porque en lugar de ver las cosas de Eretz Israel, interpretarlas para bien, la interpretación que ellos tuvieron fue una interpretación negativa. Ese fue un error
que hay que tratar de no volver a hacerlo nunca, Barminan. Muchas gracias. Gracias.